Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias al padre Luis Alfonso por abrir estos espacios y propiciarlos desde la universidad. Y por supuesto a la doctora Natalie y a la doctora Maite por la invitación a compartir algunos elementos en torno a esta pregunta, por supuesto, desafiante, retadora y cuestionadora también de nosotras mismas, ¿no? Lo que quisiera brindar en este tiempo es algunos elementos para identificar hipótesis posibles de respuesta a esta pregunta de por qué los hombres matan a las mujeres. Y lo primero que quisiera decir es que evidentemente no hay una respuesta única a esta pregunta, ni es tampoco fácil identificar algunos patrones respecto a esta pregunta, justamente porque las respuestas están constantemente asociadas con múltiples causas y múltiples factores de cómo se construyen las masculinidades y cuál es el sistema sexogénero que existe en una sociedad como la colombiana. En particular porque estas estructuras de las cuales voy a hablar a lo largo de este rato están fundamentadas, por supuesto, en el patriarcado, pero también en el militarismo, en el capitalismo, en el racismo y en la imposición heterosexual que sostiene sin lugar a duda todas las expresiones de violencias contra las mujeres. Ese orden discursivo que se crea en torno a estos sistemas de opresión de los que les acabo de mencionar, pues ha construido una masculinidad narcisista, autoritaria y hegemónica. Y construir una masculinidad de estas categorías ha logrado simplificar el sujeto dicotómico, es decir, a separar lo biológico, lo sexual, el capital, el poder, la racialización. Por eso es muy fácil identificar en estos sistemas de opresión que fundamentan las violencias contra las mujeres estas dicotomías hombres-mujeres, heterosexual, homosexual, dominio, subordinación, amigo-enemigo, rico-pobre, blanco-negro, casa-calle y público-privado. Todas yo creo que reconocidas en las experiencias vitales de lo que significa para nosotras construirnos como feministas. Y cuando hablo de nosotras es porque creo que hay consensos en los movimientos feministas, aunque no todas seamos iguales y tengamos la misma agenda política, hay consensos que son válidos y que son necesarios reconocer. Justamente ese sistema de opresión, ese orden discursivo en torno a esa masculinidad de la cual les estoy hablando, ha hecho también que se generen la feminización de ciertos patrones y la masculinización de otros patrones. Esto ha hecho que la violencia contra las mujeres sirva como artefacto masculino del poder, que busca estabilizar el status quo de la dominación y el dimorfismo sexual. Esa dominación que no es gratuita, es una dominación de alguien que cree que tiene el poder sobre otros cuerpos y otras existencias. Desafortunadamente o afortunadamente, ese artefacto masculino de poder es muy visible en nuestras realidades, en la realidad colombiana, y por supuesto con la pandemia se incrementa y digamos que se visibiliza de otra manera. Es como guardando las proporciones, cuando estábamos sin la desmovilización de las FARC, toda la violencia que sucedía estaba tapada por el hecho del conflicto armado. Una vez el proceso de paz tiene cabida, pues ahí emergen otro tipo de violencias que también visibilizan realidades sociales, por supuesto, desalentadoras. Pero entonces, ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Por supuesto, hay múltiples respuestas, como les mencionaba, a esta crueldad de la violencia contra las mujeres, pero quisiera dar algunas tesis que no pretenden, por supuesto, homogenizar el panorama y mucho menos homogenizar el ser hombre o la masculinidad, entendiendo que hay múltiples maneras de lo masculino y sobre eso también voy a entrar un poquito. Lo primero que quiero decir es que yo creo, como feminista, trabajando hace más de 17 años en estos temas, que a las mujeres nos matan por miedo a perder el control y el poder. Ese mandato masculino en el cual se ha creado la figura de los varones ha sido impuesto a ellos como una lógica de control que busca además perpetuar ese dominio y ese poder sobre lo que consideran sus propiedades, entre ellas las mujeres. La lógica del opresor sobre la cual se ha construido la masculinidad
y ese mandato masculino es también una lógica militarista, una lógica de quién es el amigo y quién es el enemigo. Y no solamente contra los semejantes, es decir, contra otros hombres, sino también contra las mujeres. Eso significa que cuando yo percibo que estoy perdiendo el control sobre mi propiedad, sobre mi mujer, respondo y activo todos mis mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa, por supuesto, están legitimados bajo estas frases que seguramente ustedes han escuchado. Si no es para mí, no es para nadie. Porque yo quiero y deseo mantener el control. La teoría del triciclo viejo funciona en estos casos y seguramente ustedes la conocerán. Esta construcción masculina ha hecho que las mujeres se conviertan en posesiones de facto y en posesiones simbólicas. Es decir, no es necesario que el varón tenga una relación sexoafectiva con la mujer a quien victimiza, sino que haya un simbólico que esté asociado con ese tipo de mujer. Y ustedes lo pueden ver, hay muchos hombres que asesinan a las mujeres sin tener ninguna relación sexoafectiva, sino por el imaginario y el simbólico que está detrás de esa mujer. Desafortunadamente para los varones, las mujeres hemos avanzado en el reconocimiento de nuestro propio poder. Y reconocer nuestro propio poder así ha hecho que nos separemos de lo que significa ese mandato de la feminidad y de la construcción social del ser mujeres. Eso, por supuesto, ha también producido que tengamos una crítica profunda a ese poder masculino y que creamos que esas reglas construidas desde ese lugar hegemónico del poder, pues también requiere ser cooptado. Y las mujeres ahí hemos debatido con ese poder y no cualquier mujer, las mujeres feministas, porque también hay que decir que hay mujeres que reflejan y reproducen este poder y bueno, creo que tenemos un gran ejemplo en el gobierno de nuestro país en este momento. Sí, justamente porque hemos debatido ese poder, pues también hemos visto cómo en esta categoría a las mujeres, la inseguridad que produce esta cooptación del poder por parte de las mujeres hacia los hombres, les ha producido también un miedo a no estar a la altura del mandato de la masculinidad. No estar a la altura del mandato de la masculinidad significa que yo no puedo controlar a la mujer que tengo en la casa. No puedo controlar lo que esa mujer hace por fuera o cuando yo no estoy. Y por eso la mato. Eso, por supuesto, no es gratuito, es un producto de la colonización y es un producto de la militarización, que ha dicho que los cuerpos de las mujeres son para poseer y para controlar. Y que además, a través de la militarización, ejerce unos procesos de transformaciones sociales y culturales que invitan a los hombres a ejercer la virilidad a través de la fuerza. Estas conductas tienen, por supuesto, ecos en una estrategia y en un pacto de silencio entre los varones. Y si no basta con decir quiénes son las que hacemos visibles estas violencias. No son los varones los que hacen visibles la violencia contra las mujeres. Somos las mujeres quienes estamos hablando sobre estos temas. Somos nosotras mismas quienes estamos analizando lo que sucede en nuestras propias experiencias. Por supuesto, porque eso está permeado por un mandato de complicidad y un mandato de masculinidad basado en la figura del macho alfa. Es muy difícil dejar de ser el macho alfa. Y por supuesto, la masculinidad, la construcción de esa masculinidad está basada en la idea de que todos los hombres deben ser el macho alfa. Cuando ser beta no está mal. El problema es querer ser el alfa por encima de todo. Además de esto, yo creo que a las mujeres también nos matan por la necesidad que hay de reforzar el ideal masculino. Esa masculinidad hegemónica sigue siendo un proyecto histórico, un proyecto del capitalismo, por supuesto, un proyecto del colonialismo y, por supuesto, del patriarcado. Lamentablemente, los hombres no han logrado desmarcarse de ese mandato de masculinidad completamente. Todavía es muy poco la reflexión crítica que hay en grupos de hombres, aunque ya se da por fortuna, sobre lo que significa ser hombre en una sociedad como esta. Pero frente a esto, bastaría preguntarnos, ¿cuándo socialmente se nace hombre? Si cada uno de nosotros nos preguntáramos eso, las respuestas serían múltiples, pero yo les tengo algunas. Generalmente, cuando se va a un burdel o cuando se va a la guerra, o cuando se tienen relaciones sexoafectivas con las mujeres, porque si es con otros hombres todavía no eres un hombre, o cuando se muestra el poder en las relaciones,
o cuando no se llora, o cuando se ocupa la dominación desde lo micro, cuando soy capaz de decidir qué se prepara en la casa y qué no, cuando se le dota del poder simbólico. Ahí se nace hombre en una sociedad como esta, en una sociedad masculinizada y en una sociedad patriarcal. Sin embargo, este modelo patriarcal y la agenda patriarcal, articulada con esas otras agendas de poder que les he mencionado, están basadas en la moral, en esa sustentación de la estructura de dominación y subordinación que se estabiliza y se sostiene a través del paradigma de la familia, de la mujer sometida y dependiente del hombre. Ese proyecto histórico también ha definido en dónde se es permitida la experiencia de las mujeres. Entonces todavía el lugar de la mujer sigue siendo la casa. Y si no, veamos lo que ha pasado en pandemia con las labores de cuidado. El lugar de las mujeres sigue siendo la familia, sigue siendo las relaciones de pareja, por eso las matan por infieles. Y digo la mujer no porque seamos únicas, sino porque justamente el mandato patriarcal ha dicho que debemos ser únicas, que debemos ser una sola mujer, asociada, por supuesto, a la idea judeo-cristiana de la Virgen María. Esta manera de ser mujer es el corset a través del cual se mide lo que podemos ser y lo que no. Y por supuesto, contra las que se salen de estos bordes son contra quienes ejercen las diferentes formas de crueldad que están encaminadas a desmontar a quien habita en el centro del poder de las mujeres. El problema es que las mujeres ahora ocupamos la política, la calle, las relaciones, la cama, la casa, y nos ocupamos muchas veces de romper la norma para crear nuevas formas de relacionarnos, para trascender en ese dominio. Esa debilidad estructural de lo masculino que se fundamenta, como lo he dicho, en la idea de mostrar la virilidad de los sujetos, está cada vez siendo más debatida por las mujeres desde diferentes ámbitos, el jurídico, el político, pero también desde las mamás, desde sus madres y la mía, que están en la casa haciendo un montón de cosas para que nosotros podamos estar acá. Pero también nos matan por misoginia. Y nos matan porque la misoginia todavía es un patrón estructural que se encuentra en la columna vertebral de los sistemas de opresión. La misoginia está ligada con la violencia situacional, es decir, con aquella que es episódica y que es reactiva. Es que yo no me pude controlar. Ella hizo algo y yo no pude controlarlo. Por supuesto, porque detrás de eso, detrás de poder identificar a esas situaciones, hay todo un cúmulo de patrones culturales que han hecho que ese hombre considere que no se puede controlar. Lo mismo podríamos decir las mujeres, sin embargo no lo hacemos. Algunos análisis sobre por qué los hombres matan a las mujeres por misoginia han identificado que los feminicidas misógenos tienen algunas experiencias vitales que les han marcado en relación con otras mujeres. Entonces es muy frecuente encontrar análisis donde se dice, no, es que tuvo una madre abusadora, es que tuvo una madre abandonadora, tuvo una madre pasiva, dependiente que se dejaba pegar de su papá, tuvo una madre enferma. En fin, la madre, la mujer causante de que el hombre sea lo que es, la mujer causante de la violencia contra las mujeres. Esto, por supuesto, es la réplica del sistema patriarcal. Ahí está mostrado y argumentado cómo este sistema de dominación y opresión genera la responsabilidad nuevamente en las madres, en las mujeres. Por eso todavía nos dicen que las mujeres tenemos que educar a los hombres para que sean menos violentos, porque el sistema patriarcal dice que somos las encargadas de hacerlo. Ese ser misógino, generalmente los varones, muestran el reflejo de una sociedad que definitivamente menosprecia y subvalora al sujeto mujer. Por supuesto, un sujeto mujer es diverso, que ha sido también una construcción cultural, ese sujeto mujer, así como de la misoginia, el machismo y el patriarcado, con todas sus familias de opresiones, ha sido una construcción cultural. Ha sido un producto de esta cultura, y en tanto es un producto, es modificable. No es estático, no es lineal y no es genético. No es que mi papá lo hacía y entonces yo también crecí con el gen o nací con el gen de la violencia y por eso soy así con mi pareja. A las mujeres nos enseñaron muchas cosas que hoy hemos de construir. Construir esa hipótesis, por supuesto, desde el feminicidio por misoginia implica, entre otras cosas, despatologizar al feminicida. No es posible pensar que es una enfermedad mental.
no es posible pensar que es un rasgo de la personalidad que condujo que este hombre asesinara a otra mujer. Eso, en últimas, quita todo el poder político que tiene la defensa del feminicidio. Quita todo el arraigo cultural que hemos venido creando las mujeres a partir de pensarnos en interlocutar con esto que Maite llamaba fenómeno, que es la violencia contra las mujeres. Yo no sé si lo puedo decir como fenómeno porque pues efectivamente es un tema sistémico, no es un tema que pasa. Llevamos años viviendo la violencia contra las mujeres. Sin embargo, con razón a esto, este feminicida misógino carga a cuestas el odio profundo a lo femenino y a las mujeres, porque culturalmente ha construido una relación de negación ante el poder del otro, el poder de la autonomía de las mujeres. Entonces es muy común a este tipo de personas escucharle decir, pues es que como así que las mujeres tienen derecho al aborto. Ahora que veo a la compañera Pilar con nuestro pañuelo verde que hoy cumple un año de nuestra causa justa. Por supuesto, ese es el feminicida en potencia que cree que las mujeres no tenemos derecho sobre nuestro propio cuerpo. Esto, por supuesto, refleja que nuestro sistema, este que conocemos, en el que habitamos y el que defendemos, es un sistema misógino. Es un sistema que odia a las mujeres. Además, yo creo que a nosotras nos matan por transgresoras, por romper el molde. Y nos matan por transgresoras porque el corsé del cual les está hablando, ese corsé femenino, de ese corsé de ser mujer, lo rompemos todos los días muchas de nosotras. Sin embargo, ese corsé ha intentado ser siempre un elemento de segregación de lo diferente, que está ensamblado además desde la lógica masculina de lo que se supone debe ser una mujer. Decidir qué mujeres son dignas de vivir y cuáles no. Como instrumento de control, ese corsé ha intentado contener el cambio y la transformación de lo que socialmente se considera una mujer. Uno de los ejercicios más fuertes de ese control, de ese corsé, se dan contra las mujeres transgénero, a las que todavía esta sociedad considera que no son mujeres. A las mujeres en ejercicio de prostitución, a las que asesinan a diario y de ellas no sale ni siquiera un titular en la prensa, porque ellas no valen. Porque son, al estilo de lo que dice Judith Butler, las vidas que no importan. Esas mujeres son las que no se nombran, las que no están en los grandes periódicos, que además también son misóginos y también son patriarcales y machistas. Como hemos visto hasta ahora y lo que he intentado decirles en este tiempo es que hay muchas hipótesis que reflejan por qué a las mujeres nos asesinan. Sin embargo, no hay ninguna justificación para ello. Por el contrario, lo que se evidencia es una gran sevicia en este tipo de casos que muestran que hay un ensañamiento en los cuerpos de las mujeres. Ustedes pueden ver, y seguramente muchos de ustedes en el diario vivir, litigando y demás, lo ven, los cuerpos de las mujeres son constantemente, los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio son constantemente atacados y ultrajados, quitándoles y poseyéndoles de toda la dignidad posible. Y uno pensaría que como yo no he sido víctima de violencia contra las mujeres, no he sido víctima de tentativa de feminicidio, pues a mí no me afecta. Pero hay que decir que sí nos afecta. A todas nos afecta, porque las mujeres de los bordes sin duda son las directamente afectadas, las mujeres más pobres, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las campesinas, las trans, las putas. Sin embargo, a las mujeres, a ustedes y a mí, nos afecta porque nos genera una dinámica de terror y de miedo. ¿O acaso ninguna de ustedes ha sentido temor al pasar por una noche oscura en una calle sin transitar? Todas hemos tenido miedo de ser víctimas de feminicidio, porque eso es lo que se genera cuando hay este tipo de crímenes que dejan un mensaje marcado para todas las mujeres. Por supuesto, la respuesta a esto debe ser revolucionaria y transformadora. No puede ser una respuesta asociada únicamente, y con perdón de las abogadas penalistas, no puede ser una respuesta asociada al sistema punitivo, porque el sistema punitivo sigue siendo un sistema patriarcal, un sistema machista y además un sistema clasista, porque los feminicidas que tienen dinero simplemente tienen solución. Sin embargo,
ante esta situación, ante este contexto de violencias contra las mujeres, las feministas hemos avanzado y las mujeres en general hemos avanzado en cuestionarnos mucho también qué es lo que estamos haciendo como sociedad para que cada año surjan nuevos hombres que matan a las mujeres. Esto no es un asunto de que las mujeres eduquemos a los hijos. Esto no es un asunto que se soluciona con una norma. No es un asunto que se soluciona en un seminario. Desafortunadamente, no lo es. Es un asunto que requiere, que tiene un mayor desafío, un desafío de cuestionar, fisurar y derrotar. No solamente los impulsos que provienen de la macroestructura de la violencia, de la guerra, de la crueldad, de la pobreza y de la miseria en el sistema de opresiones, incluido el patriarcado y la militarización, sino que es un desafío para construir nuevos hombres y nuevas mujeres que realmente consideremos que la igualdad de género no es un saludo a la bandera, ni es una tendencia en redes, ni me hago más igualitario si me tomo una foto con un cartel, sino que esto es realmente un asunto de transformar nuestro diario cotidiano y nuestra vida y nuestras relaciones. Muchas gracias.